¿Qué es el camino humano puente, Pablo? Humano puente es una concepción completa de la existencia desde el plano base, que es el plano de la materia, de esto que ves acá, vos, yo, el río, las rocas, el cielo, pero con una mirada diferente de todo eso. Y llamamos el camino humano puente, o lo que llamo el camino humano puente, es más que nada un camino didáctico, es un camino para que todo el mundo quede incluido dentro de ese conocimiento, dentro de este conocimiento, y deje de hacerlo de un modo teórico, porque hoy algo que sucede con el poder contar con el total de la información, porque hoy eso sucede así, tiene como desventaja el hecho de que también cosas muy profundas se siguen sosteniendo en un nivel superfluo. Y todos los días nos cruzamos, o el ser humano se cruza con frases que le podrían cambiar la vida y las pasa de largo. Y para pasarlas de largo hay un montón de cosas que suceden, como los bloqueos personales, como el miedo a dejar de pertenecer a un grupo social, a una manera de pensar, a una familia, a un clan. Pero hay otra pata importante también, y es que todas estas cosas se muestran de modo incompleto o de modo poco didáctico. Entonces, lo que se llama el camino humano puente es todo ese nexo didáctico para que aquel que está transitando un síntoma de un modo más amplio, como siempre lo llamamos en humano puente, es decir, síntoma puede ser un dolor de rodilla, síntoma puede ser una fractura de tobillo, síntoma puede ser un cáncer, síntoma puede ser un eczema, o una situación de vida. Bien. Y es ahí donde hacemos un hincapié inicial, porque una cosa es empezar a tomar conciencia porque el cuerpo dice algo, y otras cosas es empezar a tomar conciencia porque hay algo previo al cuerpo que dice algo. Hay una molestia, una preocupación, una inquietud, algo que está empezando a decirme: me parece que voy a salir de esta falsa zona de confort porque hay algo que me está inquietando y que quiero saber de qué se trata. Digamos que no solamente quien quiera iniciar el camino humano puente tenga que tener un síntoma físico. No, de hecho, el síntoma físico es hoy en esta era el gran aliado, el gran socio para retomar el camino primario, que es el fin último del ser humano, y ese es un tema interesante. Ahí está. Me gustaría que definas qué es un síntoma. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de un síntoma? Un síntoma es eso que te decía recién, pero básicamente, como decimos siempre en Humano Puente, es todo aquello que hace a que la vida sea vivida como no plena, a que una persona viva la vida no plenamente. Entonces puede ser, como te decía recién, un síntoma físico o una situación determinada de vida
que a todo el mundo le sucede, pero no se da cuenta que eso es por algo, Ujú. o mejor dicho, para algo bueno. Su inconsciente está interpretando que es para algo bueno. Entonces una persona que por ahí, desde la resignación, siente que no puede llegar a su casa, entonces no tener una casa es un síntoma para quien quiere tener casa. Bien. No tener hijos es un síntoma y eso está como más aceptado. No tener dinero, queriendo tener dinero, es un síntoma. Todas esas situaciones que para la gran mayoría de la gente, y dentro de una línea de coherencia, porque hay otros ámbitos en que para la gran mayoría de la gente, por ejemplo, va a estar bien hacer determinadas cosas que para otros no lo está, y sin embargo eso no es lo que se llama inversión psíquica. Pero por ejemplo, que el 99% de las personas quieran tener una casa y un 1% no, indica que hay algo en esas personas en particular que hacen que su inconsciente crea que la vivienda no es buena para ellos. Pero más allá de eso, de que sea por la vivienda, por los hijos, por el dinero o por la salud en general, lo importante es que todos esos síntomas son algo mucho más profundo que hacen que el ser humano se una, desde el hecho de estar acá viviendo una experiencia en materia que no existe, y después vamos a llegar a eso, hasta el hecho de despertar y darse cuenta de que esa materia no existe, y el hecho de poder estar despierto pero permanecer en el mundo de la materia para disfrutar del mundo de la materia. A todo eso invita el camino de Humano Puente, y un poco es la finalidad de este encuentro y del motivo por el que estemos los dos ahora en Córdoba. Es tanta la gente que escribe y que se acerca de otros países y que quiere tener un conocimiento más profundo de lo que se propone hasta ahora, desde distintas corrientes, que espero que este video acompañe en ese proceso a quienes ya lo están haciendo y les otorgue una posibilidad más de no convertirse otra vez en una corriente que deje un camino incompleto. Porque lo mismo que se le cuestiona desde las corrientes biológicas, podría decirse, a la medicina, es decir, por lo general las terapias complementarias, alternativas, las terapias que vienen del conocimiento antiguo, de un conocimiento primigenio, hoy señalan a la medicina argumentando que la medicina solamente saca la parte visible del conflicto, es decir, lo que se llama síntoma físico. Te duele la rodilla, tomas un calmante, te deja de doler la rodilla. Tenés un tumor, saco el tumor, ¿ok? Pero en realidad hay algo mucho más profundo que eso, y hacia ahí es donde van toda una serie de corrientes biológicas que han surgido después de Hammer, y que es verdad lo que dicen sobre que la medicina tal vez podría mirar más profundamente lo que hay detrás de una aparición física, por decirlo de alguna manera. Digamos, escuchar qué me viene a decir, qué me viene a contar ese dolor de rodilla. Pero Humano Puente, la propuesta que llevo a través de Humano Puente y que presento, y que es la que aparentemente le está resonando a tantas personas, es que también ahí hay una mirada parcial. Porque si nos vamos a empezar a tomar conciencia de que un síntoma físico sucedió, como bien dice Hammer, persona admirable y que respeto mucho, porque además Hammer es el puntapié inicial de todas estas miradas, no inicial si estuviéramos hace 1000 años atrás, pero es como reinicial, es decir, Hammer reinicia este conocimiento del lado de la ciencia, porque cuando él lo reinicia es dentro de la ciencia, más allá de que la ciencia después lo corre a Hammer, pero esas son cuestiones internas que tienen que ver ahí cada uno. Pero lo que digo es, Hammer llega diciendo, miren,
este síntoma físico que está acá Sí. se corresponde con determinadas emociones. Bien. Y es acertado lo que dice Hammer, 100%, y esto es lo más importante que toma Humano Puente. Humano Puente, digamos que las corrientes biológicas, acertadamente, Sí. porque no es una crítica, sino que lo que proponemos es algo más completo. Profundizar un poco más. Hola. Wow. Hay uno de los videos en los que yo hablo que justo aparece un pájaro. Maravilla. Y yo digo, es una confirmación. Bueno, ahora Totalmente. es una gran confirmación. Hammer dice que las emociones impactan en el cuerpo, Sí. ¿ok? Y las corrientes biológicas toman eso y acertadamente encuentran ahí un tesoro. Mira, este síntoma físico tiene atrás siempre Ujú. esta o esta emoción. Eso cambia el mundo. Bien. Eso cambia el mundo. Pero lo que para Humano Puente es más importante de todo esto es que dentro de la cultura actual aparece el primer ser humano que viene del campo científico a confirmar todo lo que el conocimiento originario y milenario dijo siempre, Ujú. y es que la energía se convierte en materia. Eso es, por ejemplo, la encarnación. Es energía que se convierte en materia. A ver, explícanos un poquito más, Pablo. Hammer no solo dice la energía se convierte en materia, Sí. sino que hace algo mucho más profundo y maravilloso, y es decirte, esta energía se convierte en esta materia. Específico. Y ahí viene la necesidad didáctica, porque eso que acabo de decir, si uno se pone a sentirlo y a degustarlo, se pone a llorar. Apareció un hombre en fines de 1900, ¿no? Las últimas décadas de 1900, que le dice a la humanidad, desde su lado, desde el lado científico, todos los pueblos antiguos tenían razón. Todos. Mientras más antiguos, mejor. Mientras menos escritura tenían, mejor. Mientras más simbólicos eran, mejor. Mientras más relacionados con los códigos que hay en la simbología que tiene esa piedra, el agua, la arena, el cielo, el pájaro, el árbol. Mientras más relacionados con eso estaban esos pueblos, mejor. Eso viene a decir Hammer. Las corrientes biológicas abrazaron el lado bioemocional de eso. Y es un milagro, y está buenísimo que eso pase. Humano Puente abrazó el lado bioemocional y logró hacer el puente hasta el lado de lo espiritual primero, originario, de lo que nosotros llamamos el propósito originario. Porque, como decía antes, así como una corriente le puede cuestionar a la medicina, sacás la muestra del conflicto pero no el conflicto, Humano Puente, desde esta América que todo lo recibe y le pone su impronta de una manera absolutamente transformadora y reveladora, y todo lo conecta con la tierra. Ya son 3. Ahí vienen 3. Hola. Estamos en eso. Qué bello. Humano Puente lo que hace ahí va un es poquito decir, más allá. Bueno, pero si yo llego simplemente a que los síntomas que tengo acá son por una cuestión ancestral, pero si llegamos hasta ahí, como llegaron el resto de las corrientes, vamos a encontrar un juicio al abuelo, un juicio a la abuela, y es hora de terminar con eso.
¿Cómo se termina con eso? Se termina cuando seguís, arrancaste desde el plano de la materia, Sí, que nosotros lo llamamos plano 1. sí. Garnier trabaja con todo esto. Ujú. Ese plano de la materia, el plano 1, es esto. ¿Ok? Es Está. esto, es esto, Sí, es esto. sos vos, es esto, Sí. es esto, es esto. ¿Ok? Hammer demuestra que nosotros condicionamos y modificamos el plano físico. Imagínate acá un cuerpito de una Sí. persona que... ¿eh? Sí, sí. Hammer dice, todas las emociones que uno se guarda acá impactan Ahí. en el cuerpo. Bien. ¿Ok? Impactan en el cuerpo. Las corrientes llamadas bio en general dicen Bueno, que eso, siempre acertadamente, ¿eh? sí, sí, sí. Acá estamos en el plano 2, que es el Dos. plano de las emociones. Las corrientes bio dicen que hay un plano 3, que es el plano de lo que se podría llamar los circuitos neurológicos o el plano mental, Ujú. el esquema que le otorga una mirada a cada una de estas cosas. Nietzsche decía que no existen los hechos, existen los puntos de vista. Y en Exacto. este campo se confirma eso permanentemente. Las ¿Ok? percepciones, cómo percibo. Exactamente. Pero ¿y dónde están generadas tus percepciones? Bueno, aquí, más Ahí. arriba. En este plano 4, que es el plano Las historias familiares. de los registros akáshicos, Ajá. de lo que se llama el plano del alma, Ajá. el plano, el cuarto plano, el plano del viajero, y que uno se lo podría imaginar, lo más parecido que hay en la actualidad a eso es la nube de Google. Ajá. ¿Ok? Bien. Donde se guarda todo. Donde se guarda toda la y información. queda grabado. Hay una nube de Google general, que podemos llamar inconsciente colectivo. Ajá. Hay una nube de Google más cercana, más íntima, que podemos llamar inconsciente familiar. Bien. Y hay una nube de Google propia, de tu celular, Sí. que es el inconsciente individual. ¿Ok? Todo esto es absolutamente cierto. Esto lo vamos a extender si querés. Ajá. Vamos a hablar bastante De cada plano en particular. de cada una de estas partes y de la Ujú. lógica que tiene esto, porque esto es primordial. Sí. Pero acá hay dos cosas. Siempre se habla solo del cuerpo humano Ujú. y solo hasta el cuarto plano. Bien. Y esto, que parece una rampa de lanzamiento, en realidad, Sí. si uno va a seguir aplicando el juicio a los ancestros, es una nueva jaula. Claro. Y la intención de Humano Puente es trascender eso Trascender. y Ir más lejos. acompañar al proceso de trascendencia de eso en cada ser humano, reconociendo algo mucho más profundo, y es que nada existe. A ver. Eso requiere tiempo. Esta. Eso requiere tiempo, y para que no suceda esto de las Ajá. frases New Age que quedan en el Facebook o en Sí. Internet todo el tiempo, lo ideal es que tomemos ese nada existe y lo dejemos un poco de Lo lado, guardamos. a ver si llegamos ahí, Bien. ¿ok? Bien. Y hagamos el camino lógico, porque la idea de este encuentro es la didáctica. Bien. Y creo que es el momento sagrado para cuidarla. Entonces, simplemente con acompañar a la transformación de la visión, va a cambiar la realidad. Porque la realidad no existe sino como la percibimos, como bien dijiste Está. acá. ¿Ok? Ahora, lo primero que hay que tomar conciencia para eso es que, primero, si yo termino acá Sí. en mis ancestros y termino juzgando Sí. a este abuelo que le pegaba a la abuela, o a esta abuela que nunca abandonó al abuelo y se quedó ahí, los hijos sufrieron Sí. y nunca entendieron por qué no se fue, pero la abuela no se iba por miedo a que a sus hijos le pase algo, Claro. y el abuelo también estaba atrapado en su propia jaula porque para él amar era golpear. Ujú. Mientras yo, o la persona que está con un síntoma, siga viendo al abuelo como malo y a la abuela como cobarde, la distorsión está igual. Está.
damos vuelta en el mismo lugar. Voy a tomar conciencia, Sí, sí. voy a ver de dónde vino mis síntomas, por qué no puedo tener pareja, por qué no quiero tener hijos, por qué no puedo tener casa. Pero la distorsión sigue Claro. igual. Entonces, la propuesta es ir a ver por qué yo, desde aquí arriba, desde un punto mucho más alto, elegí venir a hacer esta experiencia, elegí a estos abuelos, elegí a todo un clan, elegí a todo un inconsciente colectivo Así es. para venir a atravesar un plano mental que genere ciertas emociones para ver si desde la materia logro hacer el camino inverso y retornar toda esa información Retornar a casa. reunificada Digamos. al punto de Partida. donde partí, al Sí. punto de origen. Sería como hacernos cargo, como declararnos creadores de nuestra propia historia. Sí, y más que eso, reconocerlo, es decir, Exacto. reconocerlo. Sí. Hace un rato una chica que nos cruzamos ahí un minuto a hablar me preguntó, bueno, me hablaba sobre lo profundo del camino y yo le decía que es hora de dejar de decir somos uno, somos creadores, Sí. y hacerse cargo. Y ella me dijo, sí, es verdad, eso es cierto, porque la gente dice somos uno, pero no se hace cargo. Entonces, como para que vea lo profundo de lo que yo le planteaba, le decía así, y yo nunca me crucé uno sobre la tierra que lo haya entendido. Entonces, ¿Cómo es eso? Claro. y con eso estoy hablando de mí, porque mientras en la tierra haya gente que no está despierta, es porque yo no estoy despierto. Ojo, que no suene esto a, te lo digo desde lo alto de la montaña, Sí, para sí. que vos, no. Si hay alguien no despierto delante de mí, es porque no estoy despierto. Si hay existencia delante de mí y la vivo desde el mundo de la materia, es porque estoy camino a despertar. Ujú. Y todos estamos camino a despertar. Estas piedras están camino a despertar. Pero no lo que se llama despierto. Despierto. ¿Qué es estar despierto, Pablo? ¿Qué es estar despierto? Es como estar viendo la pecera de afuera de la pecera. Y acá estamos en la pecera. Despertarse es el pez que está dentro de esa pecera y dice, esta no es la realidad. La realidad está fuera de la pecera. Yo estoy adentro de la pecera, pero sé que la realidad es otra. Sé que esta realidad no es lo que parece. Sé que hay algo afuera de la pecera, o la caverna, la alegoría de la caverna, ¿no? Ajá. Es igual. Despertarse es asumir que nada de esto Sí, existe. existe. Nada, absolutamente nada. Y si bien uno empieza a hacer el ejercicio de haberse despertado, en realidad se trata del tiempo de permanencia que uno está en ese campo. ¿Cuánto tiempo por día o por determinado periodo ese pez se asume fuera de la pecera y mira la pecera desde afuera y ve que esos globitos son artificiales, Sí. que esas plantas Sí. están puestas, que esas piedritas no son de ahí, ¿ok? Mientras más tiempo uno puede mirar a la pecera desde afuera, más consciente es de lo que pasa dentro de la pecera. Desde adentro de la pecera es difícil. Sería En la pecera es la trampa. permitirse correrse del lugar. Si toda mi Sí. vida yo vi mi realidad desde este punto, hoy Y me va como me va. y o me sea, va como me va, hoy tengo me síntomas. permito correrme y Lo- mirarla desde otro o lugar. sea, lo que sucede es que a cualquier persona que uno le diga, bueno, lo que pasa es que te tenés que correr de la realidad, no No lo entiende, lo entiende, y es lógico. no lo percibe, no Y lo lo- siente. Claro. Y es de ahí de donde no me tengo que salir. Yo
Yo tengo que hacer este camino didáctico, porque Bien. hoy vos sabés que 16 dividido 8 son 2, Sí, ¿ok? sí. Pero a los 5 años tuvimos que hacer algo, a los 6 algo, a los 7 algo, a los 8 Sí. algo, a los 9 algo, hasta llegar a 16 dividido 8 son 2. Bien. Hoy es totalmente Sale lógico, natural, es sale natural, natural. Nadie lo cuestiona. nadie lo cuestiona, ¿ok? Pero tuviste que hacer un camino que te Sí. lleve a eso. Y hoy decirle a una persona, correte de tu realidad, salí de tu zona de confort, esto lo estás creando vos, Es como, la hace sentir en un sí, estado de impotencia, sí, de indefensión, Sí. de incomprensión, de ira, que es hasta contraproducente. ahí está. Entonces el camino de un comunicador tiene que ser el control de la impotencia del comunicador. Bien. Si vos me preguntás hoy, ¿en qué estoy? ¿Cuál es mi momento de hoy? Es el saber manejar la impotencia del comunicador. En ese momento me siento en convivir con ese Pablo que quiere despertar a todos. Claro. Dice, agarrarlo de los hombros y decirle, no, esto es Fíjate así. que claro, Esto es yo así, ya no, pasé. no, Ya lo vi. sí, y no ya lo pasé, sino yo lo estoy pasando. Exacto. Yo lo estoy pasando. Es. Porque el ya lo pasé es como, Sí, como soberbio, como ¿no? Lucy cuando llegó Claro. el 100% de su cerebro y hizo ¡bof! Claro. Y desapareció. ¿No? Esa impotencia, ese deseo de que todo el mundo se despierte, es lo que me conecta con mi propio límite y me hace volver a explicarlo de cero y decir, cero. vamos de cero, vamos. Sí. ¿Cómo es cuando una persona recién llega y está desesperada? A Humano Puente se arrimaron tantas personas que han cambiado su vida. Y creo que la clave de eso, de que cambien su vida, está en haberme mantenido en una didáctica inicial. Bien. Porque alguna vez me desvié de eso. Y cuando me desvié de eso y yo sentí que había que empezar a cambiar las actividades, las jornadas, las cosas, porque ya la gente está Sí. en otro estado de conciencia, se me hizo notar enseguida que no, que yo las percibía en otro estado de conciencia, pero que no me tengo que olvidar que hay que acompañar al que viene desde Cero. el plano 1, Ahí. 1 Sí, absoluto, sí, sí, uno absoluto, con problemas de salud, de casa, de pareja, de economía, de existencia total. Y Está. totalmente metido en programas familiares y cosas que si vos le decís, le das un abrazo y le decís somos uno, bueno, ese abrazo puede cambiar la vida, pero la comprensión lógica de la existencia, Ajá. Es paso a paso. la verdad, lo tengo que decir, suena poco New Age, pero no he visto abrazos que revelen la existencia. Sí abrazos que modifican la vida, sí abrazos que salvan una vida, sí abrazos que rescatan a una persona, y es muy válido, es decir, Sí. muy válido. Me acuerdo hace años, ahí conocí a Fer, una amiga que tenemos con Lucre. La conocí dando abrazos gratis. Yo llegué con mi colchón de abrazos gratis, así que me robé de mi propio sillón y le escribí así, abrazos gratis, y ahí la conocí a Fer. Y es porque estoy convencido que los abrazos cambian la vida. Pero también sé que un abrazo No alcanza. necesita algo más para que esa persona que acá recibió el abrazo entienda un día que ese que la abrazó ese día era él mismo, y que por lo tanto cuando comprenda eso no necesite más abrazos de otro. Ahí está. No estoy diciendo que no los tenga que dar, que no los tenga que Sí. recibir, sino que no lo haga por una necesidad, por sobrevivir, porque está destrozado. El abrazo es un gesto hermoso, pero sería ideal que no sea una necesidad. Bien. ¿Ok? Y eso
lo Bien. otorga el hecho de que te encuentres con Ahí. quién sos. No sos este, 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 sino que sos este y este y este y este y este y este y este, todos a la vez. Pero no solo eso, y acá viene otro punto importante del camino humano puente. No sos este como cuerpo, como borde, como epidermis. Sí. Tu cuerpo termina en el borde del universo y eso es lo más difícil de explicar. Ahí está. Eso es muy fuerte para casi todos. Bien. Es muy fuerte. Te propongo hacer lo que planteás. ¿Cuál sería el primer paso? Un buen primer paso. La biología. Bien. La biología es el gran primer paso. Por eso el milagro de Hammer, por eso que haya llegado un oncólogo alemán con tantos reconocimientos y con títulos y a cargo de áreas de oncología en centros muy importantes de Alemania, que sea él el que encuentra el nexo entre las biologías y las emociones, y en la cuna de los laboratorios mundiales fue un cimbronazo muy grande. Y afortunadamente a Hammer lo corren de todo ese sistema, y digo afortunadamente porque eso hizo que todo este conocimiento corra por otros pasillos sin haber sido catalogado, coartado, medido, registrado. Pasó al submundo que es el más libre de los mundos. ¿Ok? Ahí está. Entonces es un submundo que se lo mira con recelo, que se lo mira de una manera por ahí diferente, y es el submundo más antiguo que hay. Ahí está. El hombre evolucionó desde el primer momento Sí. hasta hace muy poquito, un par de milenios, evolucionó con este conocimiento antiguo. Y en estos últimos tiempos se perdió ese nexo. Es decir, lo que era sagrado, antiguo, primigenio y permanente pasó de la mano del miedo y de la mano de la culpa a ser dejado de lado y a ser mirado de una manera distinta. Pero sin embargo, cuando alguien se permite recorrer un poco espacios del mundo que todavía conservan parte de ese conocimiento, digo parte porque cuando fui en busca de ese conocimiento me di cuenta de que también ya estaba muy modificado. Ahí está. Muy modificado. Pero se conserva mucho de la esencia. Vos te das cuenta que en realidad estamos mirando a la sanación del hombre desde el lado que se distorsionó, no desde el lado originario, primario. Sí. Entonces, cuando uno ve que aparece un Hammer que dice todo eso, que le dicen, no, eso, correte porque eso No no es lo así. no lo podés Claro. contar, y gracias a eso el mundo de la ciencia que no viene Hammer, es decir, sí, todos venimos de ahí, pero sí, Hammer está en un camino, venía en un camino de otra mirada, y finalmente su máximo descubrimiento lo entrega al reencuentro del conocimiento originario. Desde Humano Puente Sí. es esto el reencuentro del conocimiento originario, de las corrientes bioemocionales, bioneurológicas y emocionales. Sí. Está el encuentro desde el plano físico hasta el cuarto plano. Desde el conocimiento que yo te digo pasa por Alemania, Sí. viene por Francia, por España, por distintos lugares de Europa y llega a América. Lo que le sucede en América es que América todo lo va a llevar Sí. al plano originario, porque América es tierra originaria. Y el inconsciente originario en América está dado de una manera tan fuerte que lo que tome Sí. lo va a incorporar si resuena con la base originaria que hay acá. Bien. Esta tierra es un tambor. América es un América del Sur, estas montañas, el conocimiento andino, el conocimiento maorí, el conocimiento de la isla de Pascua, el conocimiento de Hawái,
y toda esta parte andina, la parte oriental, Sí. la parte post-lemuriana, Ujú. es un vergel de vibración de conocimiento antiguo. Y cuando llega este conocimiento, lo abrazamos en Humano Puente y vimos cómo encajaba perfectamente con el conocimiento antiguo, originario y andino, pero para eso había que acompañar a un proceso mayor para que lo que comenzó en el físico, siguió en las emociones, después Sí. en el mental y después en el transgeneracional, pueda continuar a ver que es una elección todo esto que sucedió acá abajo, dentro de miles o infinitas elecciones que había más arriba, llevadas adelante, o cuyo elector, por Sí. decirlo de alguna manera, es un ser primario que viene desprendiéndose de sí mismo, una parte de sí mismo se desprende, a vivir toda esta experiencia con forma de experiencia humana para llevarse una gran moraleja o una moraleja final a ese punto primero Bien. del cual salió. Salió. ¿Ok? Bien. Ese es el conocimiento. Y el primer plano, como bien me lo decís vos, Sí. es la biología. Es la biología. Y ahí vamos a Hammer básico. Hammer, por ejemplo, lo que plantea es lo que cuando una persona ve videos nuestros o de videos de relación emocional y biológica, dice, Sí. claro, esto es así. Es decir, hay algo dentro de uno que no está acá, sino que está por algún lado del cuerpo, que le dice, che, esto es así, esto me resuena. Bueno, ese me resuena, la clave lo tiene el inconsciente. El inconsciente sabe que eso es así porque el inconsciente guarda el total de la información de la historia desde el Big Bang hasta hoy, Desde que salimos de ahí. desde que salimos de ahí hasta el momento de hoy, ¿ok? Que parece que fue hace mucho tiempo y fue ahora, Ah. en este instante salimos de ahí. Pero vamos a ver si podemos pasar por varias de las cosas, pero una va a ser el concepto dual. Es decir, cuando a una persona que está inmersa, estamos dentro de la pecera, y vos le decís, en este instante se produjo el Big Bang. El Big Bang no pasó hace mucho tiempo, pasó ahora, está pasando ahora, porque todo el tiempo está en un solo punto, pero acá se vive la ilusión de pasado, presente y futuro. El empezar a conectarse con ese Big Bang que está acá es un poco salir de la pecera. Porque el Big Bang es ahora, fue ahora, es ahora y seguirá siendo ahora. Cualquier intento de ponerle tiempo será distorsión. Ahí estamos. Lo que pasa es que desde la dualidad es totalmente lógico porque no hay dualidad sin tiempo. El tiempo es el patrón de la dualidad. Cronos es el patrón de la dualidad. Entonces, para que haya existencia tiene que haber tiempo. Bien. Y acá hay existencia. Bien. Más allá de que todo es existencia. Sí, sí. Pero es otra forma de existencia. No es la existencia que llamamos existencia, sino que en realidad lo que existe es la conciencia de una existencia. Exacto. Por eso, por eso cambiar la realidad es tan fácil, una vez que se hizo el nexo. Pero hasta que se hace ese nexo, cambiar la realidad es muy difícil, porque cuando no se sabe dónde se origina, se trata de trabajar la realidad en el plano de la materia. Y el plano de la materia es pesado, es duro, responde a leyes que no manejamos. Me encantaría dejar esta piedra acá arriba y que se sostenga, pero en el plano de la materia manda la gravedad. Y en esta experiencia que venimos a hacer como espíritu, hay que adaptarse a las reglas de la física y de la biología que son las que gobiernan acá. Esas reglas son las que Hammer, a través de lo que le sucede a él en su vida, y que es súper conocido, no nos vamos a detener ahí, la historia de Hammer, sino cualquiera la googlea, pone la historia, cómo llegan los descubrimientos de Hammer, lo va a descubrir, pero Hammer
nos lleva al conocimiento evolutivo en este ejemplo, por Sí, ejemplo, a ver. que planteamos siempre en las jornadas que hacemos en las Sí. actividades de Humano Puente. Si una persona encuentra un cartel en la fábrica donde trabaja siempre y ese Sí. cartel dice cerrado por quiebra, Sí. y esta persona hace 30 años que trabaja ahí y tiene un cáncer de hígado por esto que acaba de ver, Ujú. vas a ir a buscar en su historia y a través de determinados procedimientos que los vamos a explicar acá también Sí. y en otros videos de Humano Puente están, a través de determinados procedimientos esa persona logra ver que está relacionada con determinados ancestros de su árbol, Ujú. con determinados datos que tenía en la nube de Google y que no sabía. Esta persona se va a dar cuenta que en realidad el cáncer de hígado que tuvo se le disparó al ver este cartel de que la fábrica cerró porque tuvo ancestros relacionados con él, Sí. relacionados a nivel inconsciente muy fuerte, que vivieron historias de hambre cuando pasaron por situaciones similares. Bien. ¿Ok? Es decir, yo hoy veo un cartel de la fábrica que dice cerrado por Sí. quiebra y tengo un cáncer de hígado. ¿Por qué mi compañero vio el cartel de cerrado Y no por le pasó? quiebra y no le pasó? ¿Y por qué? Y él tuvo un problema de riñón y él vio el mismo cartel de cerrado por quiebra y tuvo un eczema. ¿Ok? Sí. ¿Por qué este cartel, que es siempre el mismo cartel, Sí. dispara distintos códigos? ¿Por qué a este no le pasó nada? Ahí está. Y es porque este señor tiene historias de hambre detrás de él. Y este señor del riñón tiene historias en que la familia perdió todo cuando se quedaron sin trabajo. Y este señor del eczema tiene un conflicto de familia, de que Ujú. pierden el contacto cuando se quedan sin trabajo. Y a este no tiene todavía una acumulación de conflictos que le determinen un síntoma Claro. cuando cierra la fábrica. Al Ahí contrario, está. por él lo vio como un alivio y dice, bueno, me voy de viaje. Ahí está. Ahora, y bueno, ¿y por qué? ¿Qué hizo Hammer con esto? Hammer se puso a pensar por qué una persona tiene un cáncer de hígado y llegó a la conclusión de que es porque tiene miedo al hambre. ¿Y por qué? Hay un experimento que se hizo con renos, Ujú. en los que los renos están en un campo, se los puso en observación en una época de sequía. Sí. Esos renos, en la primera etapa de la sequía, empezaron a tener una inflamación en el hígado. Ajá. ¿Ok? Cuando esa sequía continuó, esos renos empezaron a tener una proliferación celular en el hígado. A los renos se los sacó de ahí, se los puso en un lugar con agua y que tuvieron un lugar con pastizal y todo Sí. eso, esa proliferación se les fue a través de bacterias, tuvieron deposiciones con sangre, algunos murieron, otros sanaron y ahí pasó. Pero a los que se los dejó en este lugar de sequía, lo que les sucedió es que cuando murieron se les hizo una autopsia y vio que todos tenían proliferaciones celulares en el hígado. Entonces, lo que pasó ahí fue que el hígado sabe su propia historia. Todo órgano es un conjunto de células que están organizadas con un fin determinado. Las células que formaron el riñón, al principio fuimos organismos unicelulares, después Sí. multicelulares, y en esos organismos multicelulares hubo células que se fueron especializando en determinada acción. Esas células que se especializaron en eso empezaron a formar organizaciones y después a esas organizaciones hoy las llamamos órganos. Bien. Las células que formaron el hígado son células que se programaron para hacer rendir el alimento disponible. Entonces, si en una determinada situación normal siempre hay una determinada cantidad de alimento, yo voy a necesitar un órgano normal, que es el Sí. hígado. Pero si en una determinada situación empieza a faltar el alimento, el inconsciente biológico, que después vamos a hablar Sí. mucho de él porque es el jefe de todos los... Ujú. En cada área del inconsciente, el jefe es el inconsciente biológico. El inconsciente biológico va a decir, en el cuerpo, ¿no? Por decirlo de alguna manera, esto es el cuerpo, pero Sí. digo, en el cuerpo que normalmente estamos acostumbrados a llamar el cuerpo biológico, el cuerpo humano.
el inconsciente biológico va a decir, bueno, ¿quién se encarga de que el alimento rinda más? Y el hígado, la célula del hígado va a decir, nosotras. Claro. Bueno, necesitamos que trabajen más porque parece que el alimento va a ser poco. ¿Ok? Entonces, si el alimento va a ser poco, el hígado empieza a trabajar más. Pero ese hígado va a llegar a un punto que no da abasto más como máquina para hacer rendir el poco alimento que hay. Está. Entonces va a tomar una resolución sabia, porque la biología es la máquina más sabia, más ecológica, más perfecta que hay. Está de la mano y está en coherencia con el total de la Tierra. Lo que va a hacer esa máquina va a decir, bueno, hay que producir más células de hígado porque mientras más hígado tenga, menos hambre voy a pasar. Claro. Menos hambre va a pasar ser del que somos parte. Y va a tener una proliferación celular en el hígado. Ahora, ¿por qué le pasa a estas personas y a otras no? Bueno, porque, y acá viene la diferencia con o la profundización, no son diferencias. Cuando hablo de diferencias con la medicina, que no se tome como una diferencia, sino una profundización. Si no, en Humano Puente no habría más de 60 médicos. Hay más de 60 médicos en Humano Puente. Hay casi 100 psicólogos en Humano Puente. Es decir, esto es una profundización de esas miradas. Esto no es un camino medicinal, no es un camino biológico, no es un camino de materia. Esto es un camino de ser. Bien. De ser. Es un camino completo, un camino del ser, para que todas esas patas que andan sueltas por ahí se unan en una. Perfecto. Y es ese punto original está. Donde todo sucede y sigue sucediendo, y donde queremos acompañar a que vayan trocitos del espíritu despiertos de retorno. Entonces, Hammer es el que llega a la conclusión de que, wow, el hígado evolucionó para hacer rendir los alimentos, por eso toda persona que tuvo un cáncer de hígado pasó por determinados patrones que le hicieron sentir en su inconsciente que se venía el hambre. Real o simbólico, pero que se venía el hambre. Una cosa, bueno, Hammer habla de muchas cosas, como por ejemplo el Bioshock. Nosotros hemos demostrado que no hace falta el Bioshock, pero no es una crítica a Hammer, solo es un agradecimiento, pero lo que quiero decir es que todo esto viene evolucionando y cambiando permanentemente. Bien. ¿Ok? La otra persona, la que tuvo el problema de riñón, tiene historias en su clan en la que la familia perdió todo cuando cerró una fábrica. Por ejemplo, las personas que cerró la fábrica porque se venía la guerra. Y cuando cerró la fábrica, además, vendieron la finca, se tomaron un barco, se vinieron para América. Perdieron todo. Se separaron entre hermanos, se perdió la familia. Bueno, esas son las historias que vienen del riñón. ¿Y por qué el riñón impacta de esa manera? Porque el riñón es el órgano que desarrollamos para salir del agua. ¿Okay? Sí. El medio por excelencia nuestro es el medio acuoso. Nosotros evolucionamos en el mar. Por eso es un cuerpo tan apto para beber agua de mar. Por eso el agua de mar disuelta en 3 de agua potable más 1 de agua de mar se vuelve isotónica con el cuerpo humano y se puede tomar perfectamente porque somos mar. Ahí está. Porque tenemos la cuarta parte de la salinidad del mar. Eso habla de que el mar está relacionado con el cuarto plano, tiene 4 veces más sal que nosotros. ¿Okay? Eso habla de que el mar es la fuente de información de un montón de cosas en la Tierra, es como un backup. Esto es un disco rígido. Sí. El mar es un disco rígido, las rocas son un disco rígido, pero más relacionadas con el hueso, con los huesos, sí, con la desvalorización, con el movimiento de la Tierra. Cuando las placas tectónicas se mueve toda la Tierra. Bien. ¿Okay? Y estas son como los huesos, y el agua es como el agua del cuerpo y como la grasa del cuerpo. Bien. ¿Okay? Pero además es un disco rígido de información, lo que podríamos llamar cuarto plano a nivel energético, sí, está anclado en el agua de mar también. Entonces, ¿nosotros cómo hicimos para salir del agua de mar? Bueno, en principio, como pasó hoy o ayer en Córdoba, llovió mucho, sí, el agua creció, vos podés ver pastos sí, que normalmente están fuera del agua, hoy están dentro del agua. Sí. Cuando eso sucedió a lo largo de millones de años, hubo peces que venían a comer lo que normalmente no tenían acceso. Bien. Para comer fuera del agua, y de repente el agua bajaba y esos peces quedaban fuera del agua y morían.
Los que lograban volver al medio Sí. acuoso se salvaban. Y los que lograban, con el paso del tiempo, permanecer más y más y más tiempo fuera del agua, pudieron convertirse en anfibios y trascender eso. Eso Sí. llevó cientos de miles de millones de años. De años. ¿Ok? Sí, sí. Miles de millones de años, desde la primera piedra hasta ser anfibios. Cuando pasamos a ser anfibios hicimos 3 cambios importantes. Ajá. Cambiamos la respiración, Ajá. ¿ok? Sí. Cambiamos la piel y desarrollamos un riñón que nos permite tener una autogestión de los líquidos, porque si no salíamos del agua nos deshidratábamos Claro, y moríamos. moríamos. El riñón recuerda perfectamente el momento en el que salimos de nuestro medio. Por eso, cada vez que salimos del medio, llámese al medio grupo de amigos, familia, país, trabajo, el riñón lo recuerda. El riñón es el lugar donde se ancla el desarraigo. El riñón está muy bien llamado el órgano del exilio. Ajá. Los exiliados Sí. sienten muy fuerte en el riñón porque un exiliado lo pierde todo. Pierde todo. Deja su familia, su Sí, lugar, sí. su país, su bandera, Sí, sí, ¿no? sí, Sus sí. creencias, Su todo. sí, sus deseos personales en ese lugar, la Su política, lo que referencia. sea que uno está Sí. soñando, lo deja. Bueno, esas personas les impactan el riñón por esa historia. Y esta persona viene de clanes, la del eczema, la que Sí. se va del trabajo y tiene un eczema, viene de clanes que han vivido el conflicto como pérdida de contacto. Esas personas que se separaron y se extrañan, pero extrañan el contacto, Sí. extrañan esta cosa de, El abrazo. de tocarse, de tocarse. del bebé Esta. contra la teta de la Sí. madre, de esas cosas. Sí. Lo que hace la piel es no solo una barrera que impide el contacto, Ujú. sino la barrera donde se siente el contacto. Bien. Pero si yo quiero aumentar para sentir un contacto directo y profundo porque mi barrera de necesidad de contacto está muy sobrepasada, Sí. voy a romper la piel para sentir que ese contacto Más es más directo. Profundo. ¿Ok? Más bien. Entonces, por ejemplo, estas personas que ante este cartel de empresa en quiebra Sí. manifestaron un eczema, probablemente lo sientan en el codo o en las muñecas, porque son los dos lugares donde se resienten los problemas de trabajo. Bien. Un Bien. eczema en el codo quiere decir extraño mi tarea, extraño mi actividad, extraño mi trabajo. Un eczema en la muñeca también lo quiere decir, nada más que los niveles de delicadeza de Sí. movimiento son diferentes, por Bien. decirlo de alguna manera. Una cosa es mover esto y otra cosa es mover Desde el esto. codo. ¿Ok? Por eso se anclan de manera Bien. distinta. Lo cierto es que quien presenta todo esto de una manera tan lógica y a través de una vivencia personal, recordemos que Hammer tiene un cáncer de testículo, Sí. y él se empieza a preguntar por qué cáncer de testículo. Si yo era una persona totalmente sana y de repente, porque él siempre había sido una persona totalmente sana, su esposa una mujer totalmente sana, Sí. y cuando se muere su hijo Dirk Hammer, tienen distintos cánceres. En el caso de él, el cáncer de testículo, y él dice, por primera vez, después de haber visto cientos y cientos o miles de casos, Sí. por primera vez Hammer dice, ¿por qué tengo un cáncer de testículo? No debe ser casual que con lo que me pasó tengo que hacer. Se pone a investigar y encuentra en la biología primera, en el inconsciente más profundo Sí. de la biología, en el que está regido por lo que se llama el tallo cerebral, un mandato biológico que ningún ser vivo escapa, y es que hay que sostener a la especie. Esta. Y ese mandato que dice hay que sostener a la especie, así como el hígado dijo hace falta más hígado Más. porque hay menos alimento, hace falta más riñón porque nos estamos quedando sin lugar, el testículo dice hay que hacer más testículo porque hay que hacer más descendencia. Más hijos. Pero para que eso se dé, obviamente tiene que haber un conflicto, porque si no, Hammer en ese momento hubiera tenido otro hijo y se acabó. Claro. Pero cuando las personas están cursando un duelo, sobre todo tan fuerte como es el Sí. duelo de un hijo, se inhiben de ese deseo sexual que ya hasta la psicología tiene encuadrado y se llama fiestamanía, Ujú. se inhiben de ese deseo sexual, lo reprimen, y como consecuencia, cuando se da, es que llega el cáncer de testículo. Es decir, si hubo un cáncer de testículo es porque todo esto que te Está. conté pasó. Ahora, que suceda todo esto nunca quiere decir que va a haber un cáncer de testículo. Exactamente. Y no solo para eso, sino para todo lo que acabo de decir. Todos los síntomas que acabo de contar, es decir, todos tenemos algún conocido que se quedó sin trabajo y no por eso va a tener cáncer de hígado. Esta.
¿Y por qué es eso? Porque no tiene la suficiente historia familiar, emocional y la falta de gestión de esas emociones que le permitan a esta persona juntar los puntos necesarios como para tener determinados síntomas. Perfecto. Cuando se da el síntoma es porque todos los puntos se dieron. Está. A nivel transgeneracional, a nivel de lo que le sucedió a mamá en la panza, cuando yo estaba en la panza o cuando esta persona estaba en la panza, y a nivel de la vida contemporánea. Digamos que se arranca de un síntoma. Es el síntoma el que me marca el camino, no la historia. Exactamente, porque en todos los clanes está el total de conflictos de la humanidad. Todos los clanes son fractales uno de otro, mostrando distintos matices del total de las distorsiones. Cada clan se especializó en algo, digamos. En violencia, en estafa, en desvalorización, en miedo, en angustia. Sí. ¿Okay? Hay clanes cancerosos. Y acá también hago una diferencia con las redes genéticas. ¿Okay? A veces vienen, que no es una diferencia, como digo siempre, desde la crítica, es una diferencia desde un intento de suma. Muchas personas vienen y me dicen, mira, yo tengo tal cosa, pero me dijo mi médico que es genético. Y nosotros le contestamos, bueno, decirle que acá todo es genético. Claro. ¿Okay? Lo que sucede es que después de esa gran desesperanza que hubo en el mundo de la ilusión de lo que era el proyecto del genoma humano y llegar con el tiempo a descubrir que teníamos menos genes que un tomate, fue a nivel del orgullo humano como uy, claro, esperaba más. Claro, ¿y ahora qué hacemos? Me creía superior a un tomate y me acabo de dar cuenta que debe ser cierto que no. Que tengo tanto derecho y soy tan importante en el universo como el tomate. Y bueno, eso pasó. Afortunadamente eso pasó. El proyecto de genoma humano se encontró con que teníamos casi los mismos genes que un gusano de 7 milímetros. Y un montón de cosas que abrieron afortunadamente la puerta de, bueno, debe haber algo más. Seguro. Y ese algo más es la epigenética. Y es el campo energético / emocional / histórico que envuelve a este paquete de genes. ¿Okay? Que los envuelve, que los detona. Esa serie de chips que hacen clic, clic, esto prendido, apagado, como en un programa de computadora, que va a hacer que la activación de determinados pares y de determinada combinación genética dé por resultado y acá viene lo doble. El tener que vivir estas experiencias, pero mucho mejor todavía que ese campo genético sea capaz de crear esas experiencias para vivirlas. Bien. Y ahí es donde uno se podría desmayar. Y ahí es donde vamos a tratar de ir despacio, porque cuando uno dice soy el creador, todos somos creadores, queda en la nada. Está. Por esto que explicás, tiene que ver con que en el mismo clan haya personas que tienen diferentes síntomas. En realidad, a ver si es esto. A ver. En todos los clanes existe, como te decía hoy, el total de las historias de la humanidad. Pero hay clanes que vienen a especializarse en determinadas tareas. Total. Está. Entonces, si yo, en ese punto en el que decido en total soberanía y reconocimiento de mí, de esencia de ser, lo pensás y haces, lo sentís y esa esencia de ser, en ese punto donde estoy y digo, bueno, voy a hacer una experiencia humana para volver a contarte el viaje. Porque el viaje inclusive ya sucedió. Todas las posibilidades de todos los viajes ya sucedieron. ¿Ok? Y eso es difícil de aceptarlo desde la dualidad. Por eso hay que hacer una invitación a no mirar desde lo dual
este tipo de conceptos, porque no tienen explicación, Está. afortunadamente, Está. porque lo que tiene explicación es porque la mente le encontró una forma de relacionarlo. Y precisamente la mente es la gran llave que puede abrir la puerta para salir de acá o cerrarla para quedarse acá. Está. ¿Ok? Entonces, lo mejor que hay para convertir esa mente en llave que abra la puerta Sí. es no permitirle explicar todo. Bien. ¿Ok? Porque las cosas, si decimos que el plano 3 Sí. es el de el circuito que le da la lógica a lo que sigue hacia abajo, tomando los datos que vienen de Sí. arriba, te imaginas qué escasa que es la explicación mental. Nada. Está dentro de los planos más básicos Total. de la existencia, Total, la mente. Sin total. embargo, el ser humano está muy regido de acá Sí. y le da pánico pasar de acá. A eso iba, el miedo. El miedo y la El culpa. miedo. El miedo y la culpa. La culpa es un invento cultural. Ajá. No hay ningún animal que tenga culpa. El ser humano tiene culpa y no es parte de la evolución biológica la culpa. ¿Y dónde nace la culpa? La culpa nace en la cultura, en muchas religiones, Ajá. en el miedo. La culpa nace en el miedo. Ajá. Hubo grupos que tuvieron miedo Ujú. porque se desconectaron de la esencia y sintieron la necesidad de poseer a otros para alivianar su miedo y para sentir seguridad. Bien. Eso sucede hasta en una pareja. Sí, sí, sí. En una pareja, Sí. el que tiene miedo es posesivo. Y el posesivo es de culpar y es de Ajá. echarle la culpa al otro, Sí. pero necesita de un culposo. Está. Los dos vienen a vivir una experiencia que es perfecta, Absolutamente. ¿no? El culposo necesita Sí. de alguien que le eche la culpa, porque si no, no podría hacer su experiencia. Está. Y vino a trascender eso, no a quedarse en eso. Vino a trascender eso. El culposo vino Sí. a vivir una experiencia de culpa. El culpador vino a vivir una experiencia de culpador. Ninguno de los dos vino a quedarse ahí. Son dos experiencias vistas desde adentro de la pecera horribles. Claro. Porque que te echen la culpa o que eches la culpa Sí. es igual de feo. Es muy pesado vivir así. Está. Pero vivido desde la esencia es una experiencia. Es igual que ser chamán, que ser Sí. presidente, que ser Está. cajero de banco, que ser maestra, que ser ama de casa, que ser médico. Es una experiencia. Está. Es una Está. experiencia tan válida como todas las experiencias. Que la elegí acá. Que la elegiste acá. Lo que sucede es que lo lindo de esta experiencia es volver con la moraleja habiéndola trascendido. Entonces volvés con tu papelito con la moraleja así. Tal cual. ¡Ey! Acá Ahí está, está. esto era lo que había ido a hacer Ahí y está. acá vuelvo. Y Si esto no es lo- vuelves así. Claro. Esto es lo que propone Humano No hay Puente. más. Y esto es lo que propone Humano Puente. Que generar puentes que multipliquen en sus consultas, Está. no el hecho de que una persona se le vaya el dolor de la rodilla. Está. La verdad que ese no es el No. objetivo de Humano Puente. No. No el muy hecho de bueno. que alguien descubra que no... Está muy bueno, claro que está muy claro, bueno. Se va sin dolor de rodilla. Claro. Y es genial y no tomó nada, Está. ¿ok? Y no tiene efectos colaterales. Pero tampoco queremos que llegue solamente a descubrir que le duele la rodilla porque como su abuela Está. vivió desvalorizada y vivió 85 años, su biología le sugirió vivir en desvalorización para garantizarle 85 años de vida. Está. Pero es muy incómodo esto. Lo Está. ideal es que la persona descubra las dos cosas, pero para dejar de juzgar a la abuela, se pare un plano más arriba y descubra que la abuela, y acá viene lo siguiente, no existe. Porque desde este plano, desde el plano desde cualquier plano por debajo del 4, Sí. los primeros pasos son
con razón tengo este dolor de rodilla. Ujú. Yo tengo este dolor de rodilla porque vivo en desvalorización, bla, bla, bla. Me acabo de dar cuenta. Me guardé esta emoción. Sí. Plano 1, Sí. reconociendo que se guardó las emociones Sí. del plano 2. ¿Ok? Pero un poco más arriba, cuando descubro, claro, yo me sentí siempre desvalorizado Ujú. porque entender quiere decir mente. Está. Entender Está. es mental. ¿Eh? Por eso cuando a mí me dicen muchas veces no entendí, le digo, bueno, vamos bien. Qué suerte. Vamos bien, dejate sentir. Y es el caso de muchos hoy consultores espectaculares. Alguno de ellos terminó de brindar una apertura la semana pasada sobre decodificación de empresas. ¿Okay? Cuando llegaron a Humano Puente no entendieron y sin embargo después lo que le pasó a Nilda fue llorar 21 días Está. y le cambió la vida. Y ahí todo su inconsciente dijo, esto va acá, esto va acá, esto va acá, esto va acá, esto se enchufa así, esto se enchufa así. Rum, cambio total de la realidad, lo que te pasó a vos. Maravilloso. Y lo que le pasa, ese es el objetivo de Humano Puente. Hacer trascender a la mente, no porque sea una enemiga, siempre destaco que ese era un error mío, pensar que la mente era mi enemiga y me di cuenta que la mente era la llave. La mente puede ser mi mejor amiga, pero hasta que no me despierte, va a ser la que tiene la llave para que no pase para arriba. Digamos que tal vez en las explicaciones que doy me encuentro. Sí, puede ser. En las explicaciones que das, tal vez te encuentres, pero en las explicaciones que das, tal vez te pierdas. Ajá. Porque cuando una cosa logró ser explicada, algo está mal. Porque el lenguaje espiritual es multidimensional. Es sentir. Es como lo que hoy se llama cuántico, otra palabra de moda, ¿no? Ajá. La multidimensión es el espíritu. Ahí está. Y la mente solo sabe trabajar en términos duales. Ahí está. ¿Y cómo es como estar en dos lugares a la vez? Claro. ¿Y cómo es cómo lográs que tu mente sea tu mejor amiga? Diciéndole, espérame un ratito. Yo voy a buscar una cosa y si cuando vengo no te va, yo la devuelvo. Me encantó. Yo la devuelvo. Me encantó. Pero si cuando vengo te va, entregame la llave. Tengamos una existencia distinta, sé mi aliada y guíame por el mejor camino. Y eso la mente lo hace, porque la mente no es una pesimista, una enemiga. La mente hace lo que cree más práctico para nosotros. Así como una madre que fue abusada de chica no puede ver la vida sí. como la ve otra persona en cuanto al cuidado que va a tener con su hijo o su hija, y va a estar todo el tiempo, cuidado con quién te quedas, Sí. no te quedes solo, quién es tu profesor, cómo te mira, qué hace, cuidado con esa casa, hay algún señor con cara rara. Esa persona transitó un abuso, por lo tanto tiene un condicionamiento que le hace ver la realidad distinta a como la ve cualquier persona, como los que estaban frente al cartel de la fábrica. Sí. El que tuvo cáncer de hígado siempre tuvo miedo a la falta en esa fábrica. Claro. El que tuvo el cáncer de riñón siempre tuvo miedo a perderlo todo en esa fábrica. No es que tuvo el problema y porque empezó en ese día su mirada. Siempre han tenido esa mirada. El síntoma muestra la profundización de esa mirada. Pasé el coto, la cota de soporte, hasta acá aguantaba. Bueno, pasé y mi cuerpo me manda y me dice lo siguiente. Como todo el tiempo tuviste en tu cuerpo extendido, que es esto, el mensaje de la carencia y no lo viste, te lo tengo que mostrar en tu cuerpo cercano, llamado cuerpo humano, para que lo veas, Bien. Para que lo trabajes. Y si no lo logro, no te preocupes, porque no existís. Claro. No te preocupes porque ya viniste muchísimas veces de muchísimas maneras diferentes y has probado miles de distorsiones, miles de historias, miles de maneras de llevarlas adelante y hoy venís a hacer esto. ¿Ok? Lo ideal sería como meta, bajaste a probar determinada distorsión para llevar la moraleja de vuelta. ¿Qué sería lo mejor? Que logres llevar tu moraleja de vuelta, así es
esta distorsión Ya no. ya es informada, Ya ya se cierra esa distorsión, Ya está. ya todo lo que se abrió acá Ya puede está. volver al lugar de donde salió.